Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que se han inscrito a este curso y que tal vez a través de la línea virtual están viéndolo. Pues definitivamente le damos las gracias a Dios por su presencia y gracias a Dios porque Él me permite tener este privilegio de poder enseñar aún lo poco que sé con respecto a este panorama extraordinario del Nuevo Testamento. Como sabemos, de acuerdo al sílabus, esta semana nos toca tocar el tema de los evangelios sinópticos. Ahora, este es un tema muy interesante que va quizás a quedar muy corto el tiempo para poder aprender y conocer estos evangelios sinópticos. Ahora, nosotros sabemos que los evangelios son cuatro los evangelios, ¿verdad? Pero los evangelios sinópticos vienen a ser los tres primeros libros del Nuevo Testamento, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres libros conforman lo que se conoce como los evangelios sinópticos. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué los evangelios son cuatro? Porque quizás usted dirá, ¿por qué no fueron dos, tres o cinco, verdad? Sin embargo, de acuerdo a los testigos del cual se basaron en poder escribir estos evangelios, pues los más conocidos eran estos cuatro y que después se compilaron y se reconocieron como inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, para tener un mejor entendimiento de estos evangelios, pues se requiere analizar los sucesos anteriores a la pronta venida del Mesías. Me refiero al nacimiento del Mesías, ¿verdad? Ahora, este periodo es conocido como el periodo intertestamentario, es decir, esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, durante ese periodo intertestamentario, pues se puede observar a los fracasos espirituales de la nación de Israel, ya que cometió varias veces fracasos. Esos fracasos fueron la evidencia del corazón rebelde de la nación y que permitió que Dios pueda ver la condición pecaminosa, para que este pueblo pueda ver su condición pecaminosa y clamen a Dios por su condición. Lastimosamente no fue así y Dios los disciplinó llevándolos al cautiverio. Después de 70 años de cautiverio, Dios permitió que su pueblo volviera a su tierra y utilizó muchos hombres piadosos, tales como Esdras, como Nehemías, Ageo y Malaquías, para el regreso y la restauración de Israel. Pero, como nosotros sabemos por la historia bíblica, que una vez más la nación de Israel pecó contra Dios. Sin embargo, Dios utilizó a Malaquías para manifestar a su nación una vez más la promesa que vendría, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora esta promesa no se iba a cumplir hasta que pasen esos 400 años de silencio, hasta que apareciese el mensajero conocido como Juan el Bautista, anunciando la venida del Señor Jesús como el Mesías esperado. Ahora, este tiempo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, llamado los 400 años de silencio,
Se denomina así porque durante este tiempo no hubo profeta y la voz de Dios se mantuvo prácticamente no audible, ya Dios no hablaba al pueblo porque ya no había un profeta. Dios ya había permitido durante mucho tiempo atrás profetas que le transmitieran lo que era la voluntad de Dios para su pueblo, pero ellos abiertamente se rebelaban contra Dios. Ahora, para resumir todo esto, podemos decir que así como les estaba hablando acerca de que los llevaron a cautiverio, pues durante ese periodo el Estado judío independiente llegó a su fin cuando los ejércitos del rey Nabucodonosor del imperio babilónico invade Judá, y durante unos 20 años después aún los judíos tenían rey, pero estaban sometidos bajo la autoridad babilónica. Ellos intentaron rebelarse contra esta autoridad, pero fue imposible su victoria. Ahora, esto resultó en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el saqueo e incendio del templo y en la deportación de muchos a Babilonia. Ahora, después de los 50 años, los persas tomaron el control. Es decir, que primero se impuso el imperio babilónico, después luego empezó el imperio persa, quien simplemente tumbó al imperio babilónico, y él es el que ahora tiene el dominio. Ahora, este dominio más o menos fue tomado en el año 539 a.C. Aquí los judíos fueron tratados bastante bien porque se les permitió volver a su propia tierra y a sus propias costumbres, y es decir, incluso también adorar al único Dios, y se les permitió reconstruir el templo. Es ahí cuando cumple un rol importante Esdras y Nehemías en lo que es la reconstrucción del templo. Pero este tiempo fue un tiempo de relativa paz, y simplemente solo para que después continúe esa tremenda tormenta, ya que con la presencia del imperio griego a través de Alejandro Magno, derrotó a Darío, que era el rey del imperio persa. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia? Que esta cultura helenística, como se conoce, a la cultura griega, simplemente afectó todas las áreas de la sociedad judía, de manera en los aspectos social, político, cultural y, por qué no decirlo, religioso también. Aquí Alejandro Magno promovió que la cultura llegue a afectar a todas las áreas del pueblo hebreo. Tanto es así que el Antiguo Testamento fue traducido al griego, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, ¿verdad? Aquí Alejandro permitió la libertad religiosa a los judíos, pero con la gran desventaja de que se infiltró el mundanalismo, el humanismo y la sociedad impía. Ahora, después de la muerte de Alejandro Magno, Judea fue gobernada por una serie de sucesores, culminando en el rey Antíoco Epifanes. Antíoco hizo muchas más cosas terribles, no solo simplemente quitarles la libertad religiosa a los judíos, sino también abolió la legítima línea del sacerdocio y profanó el templo
contaminándolo con animales impuros, como la historia refiere, que en el templo él simplemente puso a un animal inmundo, a un cerdo. Como ustedes bien saben, por la cultura judía, los animales que se colocaban eran ovejas, ¿verdad? O reses, más no animales inmundos. De esa manera profanó el templo Antíoco Epifanes. Y esto fue equivalente a una violación, ¿verdad?, a los principios religiosos hebreos. Cerca del año 63 a.C., Pompeyo de Roma conquistó a Israel, poniendo a Judea bajo el control de los césares. Esto eventualmente condujo a que el emperador romano y el Senado se impusieran, y el Senado pusiera a Herodes como rey de Judea. Es en este contexto en el que sucede que prácticamente el pueblo judío es controlado no solo militarmente, sino también económicamente, porque se les cobraba impuestos, y dio por resultado que esa ocupación romana dio como origen a grupos políticos religiosos en Israel. Aquí es donde entran a tallar los fariseos y los saduceos, que no es el tema de este curso, pero de alguna manera es importante, porque en los evangelios, como ustedes quizás ya han leído, van a ver la presencia de grupos religiosos. Ahora, dentro de este periodo intertestamentario, se estableció prácticamente el escenario o la preparación para la llegada del Mesías. Es así de extraordinario Dios que Él permitió que estas culturas prácticamente se reúnan y prácticamente den la preparación para la llegada del Señor Jesús. No fue casualidad que Dios se haya venido en este tiempo de la historia, porque prácticamente tenía un propósito el Señor. Cuando Roma estaba simplemente como el centro máximo del Imperio Romano, pues se hicieron caminos romanos extraordinarios, y se vivió una paz como no se había visto antes, Entonces eso es lo que le llama en los libros la Pax Romana. Es el tiempo en el que se vivía en una paz pues aparente. No había conflictos con otras ciudades, porque estos dominaban, y de alguna manera esto Dios lo hizo para que posteriormente el evangelio se extienda. A través de esos caminos romanos es como después se fue dispersando el evangelio, y esto nos hace sentirnos muy agradecidos a Dios, porque Dios obra en tiempos perfectos y lo hace con propósitos extraordinarios. Ya centrándonos en esta segunda clase, como dije, específicamente estudiaremos los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ese término evangelio en realidad es una palabra derivada de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Antes del Nuevo Testamento, esta palabra aludía por regla general a las buenas nuevas de alguna victoria política o militar que se le hacía saber al rey, o en ese caso al emperador o al César. Posteriormente, en el contexto del Nuevo Testamento, se usó para referirse a las buenas noticias de salvación proclamadas por el Señor Jesús, o referidas a Él. Ahora, la segunda palabra, me refiero a sinóptico,
Viene de la palabra griega que significa visión conjunta, un término acuñado en el siglo XVIII, porque los tres tienen un punto de vista en común y se asemejan en el tema, orden y lenguaje. Ahora, los evangelios, esto es interesante, los evangelios son relatos de hechos reales que tienen respaldo por los testimonios orales de los diferentes testigos de la época. Ellos hicieron una biografía de Jesús, pero no de la manera como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Para nosotros una biografía consiste en describir desde cuándo nace, la vida y obras de un personaje y su muerte. Sin embargo, para este tiempo, una biografía no se concentraba mucho en la vida, sino sobre todo empezaba teniendo importancia el nacimiento, el tiempo de su nacimiento y sobre todo los pormenores en gran parte de la muerte del protagonista, puesto que el modo en que alguien moría decía mucho acerca de tal persona. Ahora puedes entender por qué los evangelios en uno que otro libro de los tres detalla mucho acerca de la muerte del Señor Jesús. Interesante, ¿verdad? Bueno, este material en el que se registra el nacimiento y la muerte del protagonista constaba de relatos y declaraciones que el autor seleccionaba y ordenaba para transmitir a sus receptores algo importante acerca del personaje en cuestión, algo que se muestra claramente en los evangelios del género biográfico. Ahora, eso es una de las explicaciones por qué el Señor Jesús, en los evangelios no se describe en la etapa de su adolescencia, ¿verdad? Hay un espacio en el que no se sabe qué hizo el Señor Jesús desde su niñez hasta los 30 años de edad. Ese es el por qué no le daban mucho énfasis los escritores. Ahora, los estudiosos nos hablan de varias teorías en cuanto a los escritores. Para algunos no hay esa claridad de que los evangelios se hayan escrito de manera a la par. Bueno, definitivamente hay fechas en que sí nos están manifestando quién fue el escrito más antiguo, por eso es que se considera Marcos como uno de los evangelios más antiguos, ya que se escribió aproximadamente en el año 58 después de Cristo, a diferencia del libro de Lucas, que se escribió en el año 59 después de Cristo, y finalmente en Mateo en el año 65 después de Cristo. Ahora, por cuestión de tiempo, no voy a entrar en más detalles porque en la separata explico mucho más detallado este aspecto, ¿ya? Así que lo que sí quiero explicar es esto. Una de las preguntas que yo no sé si usted se ha preguntado esto. ¿Por qué Dios nos ha dado 4 evangelios? ¿Qué diría? Esto puede ser, y creo va a ser una pregunta para un paso o quizás para el examen final. Así que esto tómelo en cuenta. Una de las respuestas, porque es una respuesta múltiple, sería ¿por qué quería Dios que nosotros tengamos una descripción más completa de Cristo como el Mesías esperado, ¿verdad? Ahora, aunque toda la Biblia está inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, Él utilizó autores humanos con diferentes trasfondos y personalidades para llevar a cabo sus propósitos.
a través de sus escritos. Cada uno de los autores de los evangelios tenía un propósito diferente detrás de su evangelio. Y para cumplir esos propósitos, cada uno enfatizó diferentes aspectos. Por ejemplo, para que lo puedan entender, Mateo estuvo escribiendo para un público hebreo. Y uno de los propósitos de su evangelio era mostrar mediante la genealogía de Jesús y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que él era el Mesías, largamente esperado y por lo tanto debía ser creído. El énfasis de Mateo está sobre Jesús como el Rey prometido, el Hijo de David. Y esto lo digo porque si usted va a la genealogía se va a dar cuenta que dice Hijo de David, porque él quiere dar énfasis mucho a ese cumplimiento de la profecía como un hombre de origen hebreo. Esto sentaría para siempre la base de que el Señor era ese Rey prometido que se iba a sentar sobre el trono de Israel. Mientras que Marcos fue un testigo ocular de los eventos en la vida de Cristo, habiendo sido también amigo del apóstol Pedro, Marcos escribió para una audiencia de gentiles como nosotros, como se aprecia por su falta de inclusión de datos importantes. A él no le da mucho énfasis a la genealogía, como para nosotros, ¿verdad? Para nosotros quizás puede parecer algo aburrido estar leyendo hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, pero para un judío esto era esencial. Entonces por eso es que no vemos en el libro de Marcos genealogías, las controversias de Cristo con líderes judíos de sus días, las frecuentes referencias al Antiguo Testamento, no se ve. Marcos enfatizó a Cristo como el siervo sufriente, aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como dice Marcos capítulo 10, verso 45. Y Lucas, conocido como el médico amado. Así es, hermanos, si quizás tú no sabías, Lucas era un hombre muy instruido, no por el hecho de que sea médico, sino porque él tenía una buena preparación académica. Él fue compañero del apóstol Pablo y escribió tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos de los apóstoles que estudiaremos más adelante. Ahora, Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Eso es importante, así que si usted quiere, recuerde esto. En la separata está teñido en negrita, como para que usted se acuerde de esto. Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Desde mucho antes él ya era aceptado como un diligente y erudito historiador por aquellos que habían utilizado sus escritos en estudios históricos y genealógicos. Ahora, como historiador, él declara que su intención es escribir en forma ordenada la vida de Cristo, basado en los reportes de aquellos que fueron testigos oculares, como refiere Lucas capítulo 1 de los versos 1 al 4, ¿verdad? Y él escribió específicamente para el beneficio de Teófilo, aparentemente un gentil de cierto rango. Su evangelio fue redactado teniendo en mente a una audiencia gentil y su intención es mostrar que la fe cristiana está basada en eventos históricamente confiables. Como tú y yo sabemos, los científicos generalmente quieren evidencias, ¿verdad? Y las evidencias se dan ya sea por escritos, por testigos oculares. Y esto era lo que él estuvo muy concentrado en hacer. El libro de Lucas, por esa razón, es uno de los libros que se ve mucho trabajo, mucha elaboración, mucha investigación. Ahora, con frecuencia Lucas se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad.
y comparte muchos detalles que no se encuentran en los relatos de los otros evangelios. Ahora, habíamos dicho por qué es que Dios permitió que exista 4 evangelios y no uno. Pues simplemente, como hemos dicho, porque quería que nosotros tengamos una descripción más completa de Cristo. Es mucho mejor tener una descripción de una persona o de un lugar por más de un testigo, ¿verdad? Y esto tenía mucha importancia para el pueblo judío. Por esa razón es que otra de las respuestas por qué es que Dios permite 4 evangelios sería para permitirnos verificar objetivamente la veracidad de sus relatos. La Biblia en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la palabra de Dios, se requería la presencia como mínimo de 2 o 3 testigos delante de una corte legal para que eso se dé como cierto. Es por esa razón, este es uno de los grandes motivos por el cual Dios permitió 4 evangelios, ¿no? Para que se pueda ver los diferentes relatos de la persona y ministerio terrenal de Jesucristo y nos permita ver desde diferentes perspectivas, ya sea culturales y sociales, a la persona del Señor Jesús. Ahora, el otro motivo por el cual Dios permite 4 evangelios es para recompensar a quienes son buscadores diligentes. ¿Y cómo es esto? Pues fácil. Se puede obtener mucho, de verdad, al estudiar un solo evangelio, ¿verdad? Puedes obtener mucha información, pero puede obtenerse mucho más cuando tú comparas y contrastas las diferentes narraciones de los eventos específicos del ministerio de Jesús. Un ejemplo es por lo que dice en Mateo 14. Ahí se nos relata la alimentación de los 5,000 y a Jesús caminando sobre el agua en Mateo capítulo 14, verso 22. Se nos dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Uno podría preguntarse por qué hizo esto. No se da una razón aparente en el relato de Mateo, pero cuando lo combinas con el contexto dado en Marcos capítulo 6, ves que los discípulos habían regresado de echar fuera demonios y sanar a la gente a través de la autoridad que él les confirió cuando los envió de 2 en 2. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos echaron fuera demonios, ellos se creían pues ya los hombres tal vez superpoderosos, ¿verdad? Que tenían capacidad de echar fuera demonios. Pero, ¿qué es lo que se ve? Aquí, cuando ellos regresaron, se ven con un ego inflado, olvidando su condición de pecador y el lugar que Dios les estaba dando, que Él estaba confiriendo poder a ellos. Ese poder no era innato de ellos. Y así que al enviarlos por delante, ya anocheciendo, a la otra orilla del mar de Galilea, Jesús les revela 2 cosas. Mientras ellos luchan contra el viento y las olas en su propia autosuficiencia, hasta las primeras horas de la mañana, como refiere Marcos capítulo 6 del 48 al 50, comienzan a ver que no pueden hacer nada para Dios dependiendo de su propia habilidad. Y otra cosa es que nada es imposible en tanto que acudan a Él y vivan dependientes de su poder. Interesante, ¿verdad? Muy hermoso saber por qué Dios permitió estos evangelios, porque de esa manera cada historia se relaciona y da un completo entendimiento de la condición humana. Nos hace ver que sin Él nada podemos hacer. Sin Dios ellos se sentían prácticamente morir. Por eso es que Él le dijo: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Pero eso se entiende mejor cuando tú empiezas a leer los evangelios
sobre todo en simultáneo. Es decir, cuando tú tomas una historia que está en los libros Mateo, Marcos, Lucas, pues tienes que leer los tres para que puedas tener un mejor entendimiento de lo que Dios quería transmitir a sus hijos. Ahora, algunos han intentado desacreditar a la Biblia, señalando aparentes inconsistencias en la narrativa de los evangelios. Y esto, para que lo puedan entender, es un ejemplo de ello, es acerca de las diferencias en detalles que refiere los evangelios, tales como el número de ángeles en la tumba de Cristo. En Mateo 28:5, en Marcos 16:15, en Lucas 24:4 y en Juan 20:12, también se explican permitiendo que el mismo texto así lo exponga. Mateo y Marcos mencionan un ángel, mientras que Lucas y Juan mencionan 2 ángeles. Sin embargo, y esto es importante que usted lo tome en cuenta, Mateo y Marcos nunca dicen que había únicamente un ángel. Simplemente obvian eso. Una cosa es, por ejemplo, decir que yo estoy viendo ahí un pájaro azul, pero otro testigo dice que él está viendo a 2 pájaros que están uno cerca del otro. Yo no estoy diciendo una mentira, simplemente que estoy obviando al otro animal. En este caso sucede algo así, pero eso no es una contradicción. Es por esa razón que para el mundo incrédulo la Biblia puede ser un libro donde hay muchas contradicciones, pero nosotros sabemos que no es así, porque esas tales diferencias son complementarias y no contradictorias. Esa nueva información puede ser añadida, pero nunca se niega la veracidad de la información anterior. Eso es importante. Ahora, como el resto de las escrituras, los 4 evangelios son un hermoso testimonio de la revelación de Dios al hombre. Imagina a un cobrador de impuestos como Mateo, a un joven judío sin experiencia con un historial de irresponsabilidad como Marcos, a un doctor romano como Lucas y a un pescador judío como Juan. Todos ellos escribiendo testimonios de la vida de Jesús en completa armonía. No hay duda que sin la intervención de Dios eso no se hubiera podido dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí?